Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Diana Cruz de la marca Ponte Crochet y el día de hoy les traigo un nuevo paso a paso. Yo sé que me han pedido muchísimo este tutorial y el día de hoy vamos a realizar esta hermosa cartera en punto panal. Está divina, súper fácil de hacer, así que sin más, vamos a tejer. Para nuestra hermosa cartera en punto panal vamos a utilizar nuestros materiales. Por acá tengo 3 ovillos. En total tengo entre los tres 1 kilo. Vamos a utilizar nuestros ganchillos de diferente calibre. Por acá tengo uno 5.5, uno 5, 4.5 milímetros y uno número 7. También vamos a utilizar nuestras argollas abre fácil. Por acá tengo 4 en total. 1 metro de cadena metálica. En este caso voy a combinar mi trapillo con color plateado. Y estas argollas son más pequeñas. Si te gusta medir tu trabajo, te recomiendo utilizar unos marcadores. Y también vamos a utilizar nuestros broches imantados. Por acá tengo 2 pares. Entonces vamos a iniciar nuestra labor de la siguiente forma. Recuerda también tu tijera, esa no puede faltar nunca. Aquí tenemos nuestra tijerita, este es nuestro mejor aliado y el metro, eso no puede faltar. Vale, entonces vamos a iniciar con nuestra labor. Ya sabes que si deseas adquirir nuestros materiales me puedes escribir directamente a mi WhatsApp. Por acá voy a dejar el link para que te puedas comunicar conmigo en la descripción de este video. Y también puedes hacerlo a través de mi Instagram. ¿Vale? Entonces me encuentras igual que aquí, @potecrochet19 o Diana Cruz. Entonces vamos a empezar con nuestro nudo corredizo y vamos a realizar 38 cadenitas al aire. Estoy trabajando con un ganchillo 5.5. Si en algún momento veo que necesito un ganchillo más grande o más pequeño, yo lo voy cambiando. Eso depende del grosor de mi trapillo. Entonces, si aquí veo que es un poquito grueso, puedo cambiarlo por el número 7 o por un número 6. Pero así me gusta cómo va quedando. Entonces, continúas de esta manera tejiendo tus 38 cadenitas en total. Listo, aquí ya tenemos nuestras 38 cadenitas y ahora vamos a tejer por el reverso de nuestra cadena. Ya saben que el primer buclecito, este primerito que encuentran aquí, este no se teje, sino que tejen el siguiente. Por aquí empezamos a tejer puntos bajos por toda nuestra cadenita. Bien, de esta manera sigues tejiendo. Recuerda mantener la presión exacta para tus puntos para que te quede hermoso ese trabajo, para que te queden parejitos los puntos. Listo, y si te está gustando este video, recuerda suscribirte, no te vayas sin suscribirte porque en este canal aprendes de todo de una manera fácil, súper bien explicada, paso a paso, para que puedas tener un buen resultado al momento de terminar tus bolsitos. Entonces, recuerda suscribirte, mi corazón. Ya somos casi 19,000. Muchas gracias por todo el apoyo. Continúas de esta manera hasta finalizar tu cadena. Hemos finalizado nuestra fila de puntos bajos y así se debe ver nuestra filita de puntos bajos. Parejitos, bien bellos esos puntos. Vamos a continuar ahora tejiendo nuestra siguiente fila y aquí vamos a elevar con una cadenita de altura. Ya saben que este trapillo excedente que nos queda aquí debemos esconderlo, así que lo pasamos hacia acá. Entonces, en total son 37 puntos que te deben quedar.
Muy bien, ahora vamos a continuar realizando puntos bajos, punticos bajos normales y puntos bajos elongados. Entonces, en este primer espacio vamos a tejer nuestro primer punto bajo normalito. Y en el siguiente espacio, en la base de nuestra primera cadena, aquí vamos a tejer nuestro punto elongado. Así, de esta manera. No está de más ir organizando nuestro trapillo para que se vea mucho mejor al momento de estirar o de elongar nuestro trapillo. Listo, continúas en el siguiente espacio realizando un punto bajo sencillo. Y ahora vamos nuevamente a la base del siguiente punto, ¿sí? A la base aquí. Aquí vuelves a realizar el punto elongado. Y esta es la secuencia a respetar en esta fila. Nuevamente vamos a hacer un punto bajo normalito, aquí, cortico. Y en el siguiente espacio elongamos. Ya saben, tejen en la base de la cadena. Y vamos a continuar tejiendo de esta manera hasta alcanzar la totalidad de nuestros puntos en esta fila. Bien, aquí ya hemos finalizado con nuestra fila y así se debe ver esta filita. Listo. Entonces, vamos ahora a continuar con nuestra siguiente secuencia. Elevamos con una cadenita de altura y vamos a girar nuestro tejido. Ahora vamos a realizar aquí un punto bajo y en el siguiente espacio volvemos a realizar otro punto bajo. Y de aquí en adelante vamos a realizar puntos elongaditos, ¿sí? Puntos elásticos tomando esta parte de nuestro punto y la que se encuentra al frente para ir formando ya nuestro patrón de punto panal. Así vamos a estirar un poco y cerramos. En el siguiente espacio trabajamos un punto bajo y volvemos a realizar o a tomar esta misma parte de el punto y del siguiente puntico, ¿sí? Ahí se van a ver, vas a ver las dos paticas, estas dos paticas que se forman aquí y se va a ir formando nuestra V. Y esto es lo que va a darle la figura a nuestro punto o nuestra puntada de panal. Continuar de la misma manera, un punto bajo. Trata de no apretar tanto tus puntos. Y nuevamente tomamos esta patica y la que sigue o la que se encuentra al frente y punto elástico. Tiras y cierras. Y así vas a continuar por toda tu fila hasta alcanzar la totalidad de los puntos. Ya sabes, tienes que darle vuelo aquí a tu trapillo, alar bien, estirar bien para que se vea esta figura preciosa.
Y vamos a continuar de esta manera hasta finalizar nuestra fila. Bien, amores, aquí ya tengo la totalidad de mis puntos realizadas y vamos a finalizar con 2 puntos bajos en esta parte. Bien. Y aquí tenemos nuestros puntos finalizados, nuestro punto de panal y miren cómo se va viendo. Listo, ya saben, iniciamos con 2 puntos bajos y finalizamos con 2 puntos bajos. Vamos a iniciar esta fila elevando con una cadenita de altura y giramos nuestro tejido. Aquí, en este primer punto, en este primer espacio, miren que aquí se van formando unos buclecitos en la parte inferior. En esta parte, ahí van a insertar su ganchillo para sacar un punto larguito o un punto elongado. Vamos a iniciar con ese punto elongado. Bien, ahora en el siguiente espacio vamos a realizar un punto bajo normal. Continuamos ahora en el siguiente espacio, aquí en esta misma dirección, otro punto bajo elongado. Y miren que acá sale en todo el centro de esta V que se formó aquí. En esta parte sí les recomiendo ir organizando un poco más su trapillo para que se vea mucho mejor el punto. En el siguiente punto, nuevamente un punto bajo y esa es la secuencia que vamos a respetar en esta fila. Nuevamente en esta misma dirección el punto elongado y así continúas hasta tener la totalidad de tus puntos. Ya saben que esta parte donde están los puntos, donde se ven los puntos así larguitos, esta va a ser nuestra parte posterior del bolso y esta va a ser la parte de adelante del bolso. Así que procuren de que su trapillo quede bien pulidito de este lado. He finalizado con esta fila, miren así van quedando mis puntos alargaditos y así se va viendo el patrón de punto panal. Entonces aquí se ve de esta forma porque aún no he unido. Entonces ya vamos a la otra fila, que es donde vamos a unir nuevamente esos puntos. Esta fila debemos finalizarla con un punto largo, un punto elongado. La iniciamos con un punto largo, la finalizamos con un punto largo. Listo. Y en esta parte finalizamos con un punto elongadito. Muy bien, de esta manera tendríamos un total de 19 puntos largos. Listo, vamos a nuestra otra fila. Aquí debemos elevar con una cadenita, siempre recuerden elevar con una cadenita de altura. Y vamos a empezar en esta parte con un punto bajo. En este espacio que está aquí de inmediato, colocamos nuestro punto bajo y empezamos de una a tomar las pestañitas que se forman para volver a realizar punto elástico y que se forme nuevamente nuestro patrón de punto panal. Y ya saben cómo es esta parte. Un punto bajo y un punto elástico. Amores, si les está gustando este video, recuerden apoyarme, recuerden apoyar el canal. Este canal es espectacular. Aquí les enseñamos en español completamente gratis todos los bolsos, los modelos espectaculares que ustedes piden, porque todos estos modelitos que subimos aquí los han pedido, me pidieron este de punto panal y bueno, aquí está el bolso en punto panal. Entonces, recuerden apoyar el canal en el botón super gracias, pueden darme todo el amor que ustedes deseen y suscríbanse, mis amores, suscríbanse al canal para que aprendan
cada día más y más. Vamos a continuar de esta forma hasta alcanzar la totalidad de puntos o hasta finalizar nuestra fila. Esta fila se finaliza con un punto bajo. Así, vamos a continuar tejiendo hasta acá. Por acá les voy a dejar un videito anclado para que vayas a verlo cuando terminemos este maravilloso paso a paso. Listo, chicos y chicas, aquí ya llegamos al final. Miren que tejimos nuestro último punto panal y ahora vamos a finalizar con un punto bajo en toda la esquinita. Bien, aquí vamos a nuestra siguiente fila. Vas a elevar con un punto bajo, nuevamente le das vuelta a tu tejido y empezamos a realizar nuestro patrón de punto alargado y de punto cortico, de punto bajo corto, para nuevamente realizar el punto panal. Y eso es todo lo que vamos a hacer. En total se deben tejer 12 filas o 12 relaciones de punto panal. Empezamos ahora con un punto bajo y ahora vamos a hacer el punto alargado que debe salir en esta dirección y por ende en el punto panal anterior. Miren. Nuevamente el punto bajo y el punto alargadito. Y así nos vamos a ir respetando toda esta secuencia para obtener la totalidad de filas que necesitamos para formar nuestro bolso. Ya saben, son 12 filas de punto panal que vamos a hacer. Y vamos a continuar de esta manera, tejiendo así hasta obtener la totalidad de puntos o de filas que les acabo de decir. Muy bien, mis amores, aquí ya tenemos nuestro lienzo terminado. Aquí hemos tejido las 12 filas en total para que nos quede de esta manera. Recuerden que esta es la parte posterior y de esta manera ha quedado nuestro punto panal. Miren cómo se ve de precioso, de hermoso este lienzo, bien elaborado. Si te cuesta realizar o llevar la secuencia para realizar el patrón, no te preocupes que te voy a dejar en la descripción del video el patrón para que puedas iniciar y para que puedas hacer de forma clara este punto panal. Ok, allá va a estar todo explicadito para que sepas dónde vas a iniciar con 2 puntos, dónde vas a iniciar con punto elongado, en fin. Entonces no te preocupes por eso. También ahí en la descripción te voy a dejar el link a mi WhatsApp para que te comuniques conmigo si quieres adquirir tus materiales. Ya sabes que manejo trapillo, especialmente para hacer estos bolsos, trapillo pluma licrado y manejo los herrajes. Entonces, te espero por allá para charlar bien chévere. Bueno, entonces ahora vamos a continuar. Después de realizar este lienzo precioso, vamos a medirlo. Vamos a ver cuánto mide así abierto. Entonces, de largo, este tiene 45 centímetros. Tiene 45 y de ancho 25 centímetros. ¿Vale? Entonces va a quedar una bolsa muy bien, con buenas medidas. Entonces vamos a continuar ahora tejiendo nuestros laterales. Bien, aquí ya tengo otro ovillo, con este es que vamos a trabajar los laterales y las asas para no cortar el otro. ¿Listo? Entonces vamos a desenhebrar un poquito aquí para empezar a trabajar nuestros laterales. Y vamos a iniciar con 8 cadenitas al aire. Recuerda hacer siempre tu nudo corredizo. Y ahora hacemos nuestras 8 cadenas. Listo, ahora vamos a tejer puntos bajos en nuestra cadenita, ¿sí? No por el reverso, sino lo hacemos de forma normal. Y vamos a tejer nuestros puntos bajos. En total son 7 puntos bajos.
Bien, aquí vamos a elevar y escondemos esta hebrita que siempre nos queda aquí de excedente. Para empezar a tejer por encima de esta. Listo. Subimos con la cadena, damos vuelta a nuestro tejido y en el primer punto vamos a tejer un aumento. Aumento es tejer 2 puntos en el mismo lugar. Continúas tejiendo 5 puntos bajos sencillos, uno por cada espacio. Y en el último espacio volvemos a tejer otro aumento. Bien, nos debe ir quedando así de esta forma. Vamos a cortar este excedente que queda aquí. Listo, continuamos. Elevas con una cadenita y ahora vamos a tejer un punto por cada espacio. Aquí en total serían 9 puntos bajos los que vamos a tejer. Muy bien, tejidos nuestros 9 puntos, volvemos a elevar con una cadena, das vuelta al tejido y en el primer espacio vuelves a tejer un aumento. Continúas tejiendo 7 puntos bajos hasta llegar al extremo. Llegamos al extremo y aquí hacemos nuevamente otro aumento. Nos quedarían en total 11 puntos bajos. Y ahora vas a hacer 11 puntos bajos sencillos. Vamos a iniciar, ya saben, empezando con una cadenita de altura y tejes tus puntos sencillos. Aquí quedarían 11 en total. Y de aquí en adelante vamos a tejer 12 filas más de 11 puntos bajos. Continúas tejiendo hasta darle la altura a tu lateral y tejemos otro igual a este. Hemos finalizado con nuestro lateral y ahora solamente resta cortar. En esta parte vamos a cortar y escondemos la hebrita restante.
Listo, chicos y chicas, ahora vamos a unir los imanes a nuestro lateral. Vamos a coserlo de esta manera. Y en el otro lateral vamos a hacer lo mismo, pero van a ir del lado contrario nuestros imanes. Es decir, si de este lado está el lado grueso, en ese mismo lado del lateral va a estar, el otro lateral va a estar el imán delgadito y viceversa. Entonces para esto voy a disponer de un hilo transparente y voy a coser mi imán en este lugar. Y ahora a nuestro lienzo de nuestro bolso, también le vamos a colocar un imán para cerrar. Aquí vamos a medir y en la mitad vamos a colocar el imancito, esta parte. Listo, luego de realizar los laterales vamos a realizar las asas. Voy a disponer de este trapillo que es un poco más delgado y de un color más claro. Voy a iniciar con 6 cadenitas, vamos a dejar un excedente de más o menos 20 centímetros y vas a iniciar siempre con tu nudo corredizo. Y aquí realizas tus 6 cadenas al aire. Ahora vamos a unir el último punto con el primero de esta manera y cerramos con punto raso o deslizado para que quede este anillito. De aquí en adelante vamos a seguir tejiendo punto raso por todos los buclecitos encontrados hasta obtener una asa tubular de 30 centímetros de largo. Entonces, este es todo lo que vas a hacer. Vamos a hacer dos asas iguales, de las mismas medidas. Y ya esta asa la hemos trabajado en otros videitos. Por acá te voy a dejar anclado el video para que vayas a verlo y mires cómo realizamos esta asa y de paso puedes hacer otra cartera preciosa. Bien, aquí tenemos terminada nuestra asa y ya aquí he cortado el trapillo. Entonces solamente ustedes cortan, alan y ahora vamos a colocar las argollas. Ustedes saben que me gusta coser las argollas para que sean más bonitas y solo es pasar nuestra argollita por aquí por el trapillo y con un ganchillo de menor calibre empiezas a asegurarla. Ustedes también pueden hacerlo de una forma más fácil, solamente cierran su asa y luego le colocan la argolla en el asa, la van metiendo. Sí, pero a mí me gusta coserla, no sé, me gusta cómo se ve este acabado en esta parte de arriba de la argolla y queda más segura.
Entonces solamente es asegurar bien la argollita y listo. Cuando hayas terminado de asegurar esta parte, solamente vas a pasar tu trapillo por entre los punticos, ¿sí? Por el interior del asa y vas a darlo para cortar, para que quede segura y cortas tu trapillo. En realidad es muy sencillo de hacer. Listo, aseguramos y aquí cortamos. Y ya está lista para colocar en nuestro bolso. Entonces vamos a continuar realizando nuestro bolsito, los remates de este para colocar nuestras asas y ya armarlo para que quede preciosa esa cartera y finalizar nuestro. Listo, ahora vamos a continuar tejiendo nuestros remates. Si recuerdan que quedamos aquí en este lugar y vamos a seguir en nuestro lienzo ya para terminar de darle los últimos toques a nuestro bolso. Y debemos tejer el último punto bajo y hacemos una cadenita. Ahora vamos a tejer puntos bajos por todo nuestro borde. En este caso vamos a tejer 19 en total, teniendo en cuenta que se teje por cada relación 3 puntos bajos. Listo, iniciamos entonces en esta parte. Aquí hacemos nuestro primer punto. En este buclecito que sobresale aquí, tejemos el otro. Y en este que está acá. Ahí van 3. Tomamos aquí. Y seguimos tejiendo de la misma forma. Aquí tenemos otro buclecito. Este sí está más escondido, pero hay que tejerlo. Seguimos. Y en este espacio. Ahí ya llevamos 6, 7 puntos. Son 19 en total. Y así sigues tejiendo todos los buclecitos por cada relación. Son 3 por cada relación. O por cada punto panal. Muy bien, de aquí en adelante vamos a unir nuestro lateral y por acá ya he colocado mis marcadores para saber dónde debo colocar el fondo, dónde deben estar los puntos exactamente igual que en el borde de mi lienzo, ¿sí? Los puntos deben estar completamente alineados para que el bolso quede bien, para que no quede torcido. El lateral debe tener 16 puntos, que es donde voy a insertar mi ganchillo, empezando por aquí, por este bucle, ¿sí? Entonces vamos a contar, serían 16 en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Terminaríamos en este lugar. Luego saltaríamos aquí, que es
donde vamos a tejer el fondo, en esta parte son 7 puntos que tenemos que disponer y aquí sería el lugar donde se va a tejer. Y del lado aquí en mi lateral de mi lienzo debe haber 15 puntos, ¿sí? Aquí se dejan 15 puntos, 7 y otros 15 de este lado. Bien, aquí vamos a tener en cuenta el brochecito, que este más gordito quede al igual que este brochecito gordito que tenemos aquí, ¿sí? Listo, entonces iniciamos. Aquí vamos a realizar, vamos a colocar aquí nuestro primer punto en esta parte. Aquí terminaste así y realizamos una cadenita de esta manera. Y aquí en este lugar vas a colocar tu primer punto. Primer punto raso o deslizado y con este vamos a unir en el primer punto de mi lateral. Tomamos trapillo y pasamos con un punto raso o deslizado. Y tejemos ahora este primer espacio, este primer buclecito que encontramos aquí y unimos al lateral. Continuamos en el siguiente punto, tomamos una pestañita y esta pestañita de acá del lateral y deslizado nuevamente. Continuar de la misma manera, ¿sí? Y sigues tejiendo igual, tomando la pestañita de tu lienzo y la pestañita del lateral y punto raso o deslizado. Ya saben que al llegar aquí al buclecito número 16, quitamos los marcadores y empezamos a trabajar el puntico aquí. Y listo, aquí tendríamos ya los 16 puntos de esta parte. Ahora debemos tejer los 7 del fondo. Llegamos, aquí tejemos el último punto. Muy bien, y ahora vamos a tejer los puntos que restan en este lugar. Seguimos tejiendo de la misma manera los 15 puntos que hacen falta.
Bien, así hemos terminado de unir en nuestro lateral. Tienen que tener en cuenta los puntos, ir contándolos bien para que le pueda quedar parejito el trabajo. Muy bien, ahora vamos a continuar en esta parte. Ya saben, vamos a realizar lo mismo que hicimos de este lado, los puntos bajos. Y solamente vamos a empezar aquí, en este puntico, y empezamos a hacer nuestro primer punto bajo. Primero vamos a unir con una cadenita de esta manera y empezamos a tejer los 19 puntos bajos que debemos tejer en esta parte. Listo, en total tenemos aquí 19 puntos. Vamos a continuar tejiendo de la misma forma que hicimos el lateral anterior. Hacemos este lateral también. Listo, y así ya tenemos nuestro bolso unido. Miren acá cómo se ve. Y para eso son nuestros botones magnéticos. Y así se va viendo nuestro bolsito. Ahora vamos a continuar tejiendo puntos bajos. Vamos a hacer aquí una cadenita y vamos a hacer un punto bajo centradito, tomando esta cadenita y pasando por el centro de cada punto bajo. De esta forma. ¿Sí? Y pasamos por el centro de cada punto bajo. Y así vas a continuar tejiendo puntos bajos hasta llegar acá al borde. Bien, aquí tejemos el último punto, son 19 en total. Y pasamos acá a la filita de este lado, cerramos así con un punto bajo y continuamos tejiendo puntos bajos por todo este borde. Listo, continúas así, haciendo todo el recorrido acá hasta llegar nuevamente acá. Ya aquí hemos finalizado, miren que aquí ya terminamos en esta parte y vamos ahora a hacer una vuelta de punto raso. Entonces solamente vamos a unir
aquí en este primer espacio, en este primer puntico, decimos la cadenita, ahí cerramos y empezamos a tejer punto raso o deslizado. Listo, entonces aquí vamos a finalizar. Aquí ya he colocado mis puntos deslizados por todo alrededor de mi bolso y al terminar esta parte tejemos el último punto raso y aquí debemos cortar para simular nuestra cadenita en este lugar. Entonces voy a cortar mi trapillo y terminar de esta forma nuestra labor. Bien, aquí vamos entonces a pasar por este lugar nuestro trapillo, simulamos nuestra cadenita y escondemos el excedente. Y ahora vamos a colocar nuestras asas. Nuestra cartera tiene una medida final de alto, mide 24 centímetros y de ancho mide 26. Listo, y de esta manera hemos finalizado con nuestra cartera. Ya aquí hemos completado, le hemos colocado todos sus herrajes y espero que hayan disfrutado de esta clase magistral. Y recuerda suscribirte a mi canal donde encontrarás este hermoso modelo de cartera bien explicado en español para que puedas replicarlo y vender muchas igual a este. En mi canal también encontrarás el link para que te puedas comunicar directamente conmigo y puedas hacer tus pedidos. Recuerda que manejamos trapillo pluma de licra, algodón licrado, todo tipo de herrajes, todo lo que necesites para diseñar tus hermosos bolsos y carteras a trapillo.